Pues en Europa ya poco a poco empiezan a reconocer que las cosas van a ponerse muy feas en los próximos semanas, meses y años. De entrada, los líderes europeos empiezan a sincerarse. Por ejemplo, el primer ministro belga ha empezado a decir que Europa vivirá entre 5 y 10 inviernos muy, muy, muy difíciles. O sea, está señalando de que el conflicto en Ucrania, en otras palabras, va a durar entre 5 y 10 años y las cosas se podrían poner peor. Incluso Emmanuel Macron ha empezado a señalar que se acabó la época de la abundancia allá en Francia, que llegó la época de racionar los recursos. Imagínense esto que le diga el líder europeo, el líder francés, a sus ciudadanos, ¿no? Y únicamente para mantener el imperialismo estadounidense. Y peor son los ejecutivos de empresas generadoras de electricidad allá en Europa, lanzan también la advertencia que las cosas se van a poner horrible, porque no están entendiendo que los costos de producción están disparándose disparándose en los precios, quintuplicándose, y bueno, en los siguientes 2 meses, y la reacción por este aumento inusitado va a ser tremenda, en particular en Europa y en el Reino Unido. O sea, violenta incluso. Esto a pesar de que los llamados a los líderes como Boris Johnson a sus ciudadanos de que se sigan sacrificándose para poder doblegar a Putin, pero no ven realmente la realidad, que donde va a empezar a generar la problema social, la molestia social, no va a ser en Rusia, va a ser en toda Europa. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y es sorprendente porque en este video vamos a ver cómo pareciera como que los líderes europeos se empiezan a sincerar, empiezan a decirnos las cosas como son. Porque tenemos por un lado al presidente de Francia diciéndonos lo que se espera, que se viene. Y también tenemos al primer ministro belga que también nos está anunciando un panorama bastante oscuro para esperar, o sea, para entender qué es lo que se viene hacia Europa. Y vámonos con este video, vámonos a iniciar que hay que acordarnos que todo lo que vamos a escuchar, Josep Borrell, quien es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, le había dicho a los europeos que se iban a tener que aguantar, porque este era el precio de poderle hacer frente a Rusia, de poder detener al malvado de Vladimir Putin. Todos estos sacrificios es con la intención de que Rusia se salga de Ucrania, que en la práctica pues no tiene nada de sentido porque no está realmente afectándole a Rusia. Mientras que vemos por un lado que el rublo se está fortaleciendo, también vemos como el euro se está colapsando. ¿Y qué es lo primero? ¿Quién es el primero que tenemos ahorita? El primero que tenemos fue Alexander De Croo, quien, si no lo conoces, él es el primer ministro belga, y él lo que sugiere aquí da a pensar bastantes cosas, ya que sugirió que deberían de prepararse los europeos mentalmente para que los siguientes 5 a 10 inviernos vayan a ser bastante difíciles. ¿Esto qué significa? Pues ya habíamos escuchado en distintas ocasiones que de parte de Rusia estaban acusando que Occidente, que los Estados Unidos, que Inglaterra estaban buscando prolongar la guerra. Y con lo que nos dice aquí el primer ministro belga, cuando le dice a su población: ¿saben qué? Váyanse preparando porque los precios de la energía van a seguir subiendo en los próximos al menos 5 a 10 inviernos. Significa que Occidente estaría buscando que esta guerra mínimo dure de 5 a 10 inviernos. Y que además también no va a lograr Europa encontrar a otro socio comercial quien les pueda brindar el gas natural que ellos necesitan para poder mantener los precios energéticos bajos. Esto significaría que la inflación seguiría subiendo allá en Europa en los siguientes 5 a 10 años. Y el segundo que tenemos ya y que se sinceró fue Emmanuel Macron. Y es que él fue todavía más lejos y les aventó un cubetazo de agua fría a los europeos. Y les dijo: olvídense ya de la abundancia. Porque hay que ser honestos. Antes de que tuviéramos la era del petróleo, la humanidad sí tenía energéticos, pero era muy básico. Realmente no había una globalización, no podías comprar algo desde China porque se iba a tardar mucho en llegar, iba a ser extremadamente caro. Pero gracias a que se descubrió la utilización del petróleo para energéticos, ya sea gasolina, ya sea diésel o ya sea combustible para aviones, gracias a eso nos interconectamos. Es que empezamos a intercambiar productos, ya sea desde China, desde Taiwán, desde la India. Podíamos estar comprando aquí en México farmacéuticos y nos llegaba casi que al día siguiente a través de un avión. Pero sin petróleo esto no va a suceder. Entonces nos vamos a regionalizar.
Y esto significa que se acaba la abundancia. Porque nuestras economías al final del día están respaldadas por energéticos. Si ya no hay petróleo, si ya no hay gas, no va a haber abundancia. Hay lo que hay. Y esto es el mensaje que estaba mandando Emmanuel Macron. El fin de la era de la abundancia estaba llegando a su final. Macron dijo que el país estaba en un punto de inflexión. Eso significa que ya no va a haber vuelta atrás, que ya no se va a poder recuperar Europa después de esto, ya que enfrentaba un invierno difícil y una nueva era de inestabilidad. Esto mientras existe esta transición que están haciendo a fuerza la Unión Europea a la economía verde. Y aquí da unos ejemplos de a qué se refiere con el final de abundancia. El final de abundancia de productos de tecnologías que parecían siempre disponibles. Tal vez televisores, tal vez carros, tal vez refrigeradores. El final de la abundancia de tierra y materiales. Pues ya no va a haber tantos fertilizantes. Ya no va a haber tanto acero. Porque para estar produciendo este acero, para poderlo estar moviendo, ocupas petróleo. Sí, inclusive hasta para producir carros eléctricos ocupamos petróleo. Y también lo que prende las alarmas, lo que a mí me hizo pensar, ¿qué sabe? También está diciendo que ya no va a haber abundancia de agua. Esto lo que significa es que va a ser todavía más difícil, va a crear mayor hambruna. Si no hay agua para los plantíos, entonces no va a haber tanta comida. Esto es lo que nos están advirtiendo ya los líderes de Europa. Pero eso no es todo. También los que salieron a advertir al gobierno por última vez, darles un ultimátum, fueron ejecutivos de empresas de energía del Reino Unido que le dijeron al gobierno, por favor pon atención aquí. Pon atención porque no estás haciendo absolutamente nada. Y es que allá en Inglaterra están al riesgo, ya están saliendo los analistas a decir que Inglaterra, por estas subidas en el precio de la electricidad, donde se calcula que se va a subir hasta un 500%, puede causar en el mal escenario que un tercio de los ingleses se vayan a pobreza energética. Y en el peor escenario que se calcula es que la mitad de la población va a entrar en pobreza energética. Aaron, ¿qué significa entrar en pobreza energética? Bien sencillo. Cada país tiene un umbral para decir esto es lo que necesita la gente para tener todas sus necesidades básicas cubiertas. Si no tiene este umbral de ingresos, entonces se considera que una persona está en pobreza o bien pobreza extrema. Pues no importa si eres clase media, porque si el precio de la electricidad se te sube lo suficiente, te va a quitar tus ingresos y vas a caer en la pobreza. O sea, estoy diciendo que de la noche a la mañana, en menos de un año, la mitad de la población de Inglaterra podría entrar en pobreza. Y esto, la reacción más natural es que la gente se va a empezar a manifestar de forma violenta. Y es exactamente lo que nos dice aquí los ejecutivos de energías allá en Reino Unido. Ellos creen que va a haber manifestaciones masivas y violentas si el Reino Unido no hace nada para intentar arreglar este problema. ¿Y cuál es la respuesta de parte del gobierno del Reino Unido? Pues enviar a Boris Johnson a Ucrania a prometerle 54 millones de dólares al líder ucraniano, a Zelensky. Ahora sí que en vez de intentar recuperar un poco, no sé, los energéticos, intentar dialogar con Rusia, fue a decirle a Ucrania que ni de broma haga la paz, que no se siente a dialogar, que ellos le van a seguir dando dinero. Y esto lo que, sin lugar a duda, estas malas noticias para Europa, lo que está haciendo es que el euro se esté colapsando. Como les dije, el rublo se está fortaleciendo. Se supone que iban a intentar destruir el rublo. Pero lo que se está destruyendo es el euro. De hecho, ya está entrando en un canal bajista. E intenta recuperar cada día la cifra del dólar y no lo está logrando. De hecho, si nos vamos a las gráficas más de análisis técnico, podemos ver que el euro tiene dos soportes, si los podemos llamar así, donde es sumamente indispensable que no lo rompa. Si lo rompe va a seguir perdiendo valor. El primer soporte que tiene es a los 84 centavos de dólar. O sea, cerca de un 15%, lo que se aumentaría la inflación de golpe si se llega a caer y tocar este punto. Pero si rompe los 85 centavos, el euro se seguirá cayendo hasta los 60 centavos de dólar. Lo cual incitaría a que la inflación en Europa se subiría un 40% en la práctica. Esto sería catastrófico para los europeos, que de repente la vida simplemente sería sumamente cara. Pero bueno,
ya está la tendencia, ya es sumamente bajista. Si lo vamos a ver, ¿cómo se llama este cruce de emas, de periodos? Le llaman la cruce de la muerte porque significa que se va a colapsar. Si no logran arreglar esto, pues esto va a ser, sin lugar a dudas, el futuro del euro. Se va a ver ya acabado. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like, dejen un comentario y compartan, porque esta clase de noticias no sale a la luz. Los medios de comunicación la callan. Así que por favor dejen su like, su comentario y compártanlo. Yo los voy a ver el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.